virtual. ¿Qué les pareció el examen? ¿Difícil o fácil? ¿Difícil? No, fácil. No, fácil. Bien, vamos a ver. La clase de hoy, escuchen por favor, es la clase número 2 de lo que es neumofisiología. Ayer estuvimos evaluando la primera parte de fisiología respiratoria, lo que tiene que ver con ventilación, ¿de acuerdo? Y hemos evaluado lo que es ventilación, inspiración, expiración, las presiones, los músculos respiratorios o ventilatorios. Hemos hablado conceptos como compliance, elastancia, distensibilidad que vimos de compliance, ventilación pulmonar, ventilación alveolar. Por ahí me preguntaron, doctor, pero pulsoximetría usted no nos ha enseñado. ¿Se acuerdan que les hablé del viejito? ¿No es cierto? Del viejito, la pulsoximetría mide la saturación de oxígeno por la hemoglobina, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Que viene en el pasito, ¿no? Bien, vamos a comenzar. Hoy día vamos a hablar sobre funciones pulmonares y hoy día han tenido varias preguntas al respecto. Les han preguntado sobre espirometría, les han preguntado sobre difusión de monóxido de carbono, que les comenté que es la que evalúa la integridad de la membrana alveolo-capilar, ¿no? Bien, comenzamos. Flujometría. Flujometría es la prueba más sencilla que hay y para eso se requiere de un flujómetro. Este es un flujómetro, es un equipito de plástico con una boquilla descartable. Lo que hace el paciente es tomar aire, todo lo que pueda, se coloca este flujómetro en la boca y sopla con toda su fuerza, ¿no? Un solo soplido. Aquí adentro hay un pequeño diafragma que está conectado a una flechita y esto está conectado a una escala graduada de flujo en litros por minuto. Entonces yo agarro y soplo. Imaginemos que se mueve la flechita hasta 300. Después hago otra vez la maniobra y me sale que está en 350 y hago una tercera vez. Imaginemos que me sale en 290. Pregunta, ¿cuál será entonces el valor de la flujometría? Se toma el valor más alto, es decir, 350. Se hacen 3 maniobras, 3 soplidos y se escoge el mayor valor. Se recomienda que el paciente no haya comido, ni bebido, ni fumado una media hora antes y que lo haga a la misma hora del día, si lo va a hacer una vez al día. ¿Qué hace el paciente? Como está aquí atrás pegadito, registra el flujo que ha obtenido según el día. ¿Y para qué sirve esto? Para monitorizar su función pulmonar, cómo es que están sus vías aéreas. La flujometría, por lo tanto, ¿para qué me sirve? Me permite medir el flujo expiratorio pico. El flujo expiratorio pico. También se le da la nomenclatura de PEF. PEF. Nos permite medir la severidad de un cuadro obstructivo. Si tengo asma, yo puedo saber más o menos qué tan fuerte está mi asma haciendo una simple flujometría. Me permite evaluar la terapia, la respuesta al tratamiento. Si yo a un paciente, salud, le doy salbutamol para su asma y quiero ver qué tanto ha mejorado con los días, le pido hacerse una flujometría todos los días y que me traiga su cuadernito para que me indique dónde están los valores. Y a lo mejor el primer día que arrancó el tratamiento estaba en 200, segundo día 250, tercer día 300. Pregunta, ¿está empeorando o está mejorando? Está mejorando. Es más o menos el parangón a cuando le pedimos al paciente hipertenso que se tome la presión arterial una vez al día. ¿Me entienden o no? Sirve para monitorizar respuesta al tratamiento. También nos puede servir durante las crisis y evalúa también algún deterioro de la función pulmonar en personas que aparentemente no tienen síntomas. Es una prueba muy sencilla. Los flujómetros cuestan en el mercado de entre 50 a 100 soles y los pueden conseguir en farmacias grandes, ¿ok? Así que no hay problema de hacerlo. La siguiente prueba se llama espirometría y la espirometría ya es una prueba más compleja. El día de ayer avanzamos un poquito de espirometría, ¿se acuerdan o no? Cuando hablamos de volúmenes y capacidades. La espirometría puede ser con esta máquina tan antigua
que se llama el espirómetro de campana, en donde el paciente sopla y el aire pasa por el corrugado hacia el interior de estos dos cilindros, y hay un sello de agua, y hay un sistema de poleas, y aquí está el traductor o el que va a hacer la gráfica. Uno sopla, es decir, comienza a ventilar inicialmente lento, después forzado, y se van a formar una serie de curvas. Este tipo de espirómetro lo que te va a dar origen es a esto, es el espirograma, o también llamada espirometría estática. Es esto que vimos ayer y que ha venido en el examen: espirometría estática o espirograma. Esta espirometría estática o espirograma te permite hallar volúmenes, y ya saben que la suma de volúmenes me da capacidades. Recordemos lo de ayer. A ver, ¿cómo se llama el volumen de aire que yo meto y boto cuando respiro normalmente? El volumen tidal o de aire corriente o volumen corriente, ¿de acuerdo? Que es aproximadamente medio litro, pero ya les he dicho que varía según el peso de la persona. Después, si yo tomo aire y tomo todo lo que pueda, ¿qué habré obtenido? El volumen de reserva inspiratoria, ¿no? Que es más o menos 3 litros 100, 3 litros 200. Si yo tomo aire y lo boto todo lo que puedo, obtendré el volumen de reserva expiratoria, ¿no es cierto? Que es más o menos 1500 a 2000. Hay un volumen de aire que no se puede obtener por espirometría, se llama volumen residual y mantiene a los pulmones expandidos. ¿Cómo hallo yo el volumen residual? ¿Con qué prueba? Con una pletismografía, que es una prueba diferente que ya vamos a ver. Y si yo sumo volúmenes, lo que voy a obtener son capacidades. Si sumo el volumen de aire corriente con el volumen de reserva inspiratoria, obtendré la capacidad inspiratoria o capacidad de reserva inspiratoria. Si yo sumo el volumen de aire corriente con el volumen de reserva expiratoria, obtendré la capacidad de reserva expiratoria. Si yo sumo volumen de reserva expiratoria más volumen corriente más volumen de reserva expiratoria, ¿qué obtendré? Capacidad vital. Con una espirometría, lo máximo que puedes hallar es la capacidad vital. Pero con una pletismografía, como puedes hallar volumen residual, vas a hallar la capacidad pulmonar total. Ojo, la espirometría sirve para hallar volúmenes, sirve para hallar capacidades, sirve para hallar flujos, no sirve para hallar integridad de la membrana alveolo-capilar. Eso no lo hace la espirometría ni la pletismografía. Eso lo hace el test de difusión de monóxido de carbono. No se olviden. Y aquí tenemos lo mismo que hicimos ayer, ¿no? Yo les dije que me encantaba preguntar qué es la capacidad residual funcional. Y es cuando una persona hace esto, solamente bota su aire corriente. ¿Qué me queda dentro del cuerpo, dentro de los pulmones? Volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. Y esta capacidad residual funcional tampoco se puede hallar con espirometría porque requiere hallar el volumen residual previamente. Bien, eso es espirometría estática o espirograma. Ahora vamos a evaluar la espirometría dinámica. ¿Qué es una espirometría dinámica? Es la medición cronometrada de una expiración forzada máxima luego de una inspiración máxima. Aquí ya se utiliza actualmente equipos electrónicos o computarizados. Bien, y esta es la curva más importante de la espirometría dinámica. Se llama la curva flujo-volumen. Comenzamos. Para hacer esta espirometría, lo que se le pide al paciente es que tome todo el aire que pueda. Escuchen acá. Se coloque en la boquilla y sople todo lo que pueda por espacio de 6 segundos. Señora, va a soplar todo lo que pueda. Sople.
siga soplando. Pasaron 6 segundos. Recupera el aire. Y se cierra la curva. Por lo tanto, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener dos asas. El asa expiratoria, el asa inspiratoria. Cuando una persona bote el aire con toda su fuerza, al primer segundo va a botar normalmente más del 80% de aire que metió. Y eso se llama el BEF1. ¿Qué es el BEF1? Es el volumen expiratorio forzado al primer segundo. Es el parámetro que más utilizamos para evaluar obstrucciones de la vía aérea. Y normalmente debe ser mayor del 80% de lo predicho. ¿Qué es lo predicho, chicos? Cuando yo le hago la espirometría a cualquiera de ustedes, debo colocar en la computadora tu peso, tu talla, tu sexo, tu raza, la temperatura ambiental y la presión atmosférica. ¿Y qué me arroja la máquina? Me arroja tu ideal, es decir, el volumen de aire de tu ser ideal, de tu Superman, de tu Thor. ¿Me entienden o no? El que es el sano 100%. Y lo que tú vas a soplar se va a comparar con tu ideal. Por ejemplo, a ver, hija, tú que estás con el celular, ¿cuánto mides y cuánto pesas? ¿Cuánto mides? ¿Ah? No te escucho. 1,68 m. 68. 78. Ah, 1,60 m. ¿Cuánto pesas? ¿Cómo que no sabes? Estudiante Miguel, ¿cómo vas a saber? Tienes que estar en 70 kilos. 70 kilos. Bien. 1,60 m. Pesa 70 kilos. Es mujer y raza mestiza. Hacemos todo eso en la computadora y me arroja, por ejemplo, que su ideal para su compañera es 3 litros. 3 litros de BEF1 para ella. ¿Qué pasa si ella agarra y sopla? Y solamente llegó al 1,5 litros. ¿Cuánto vale su BEF1? Si es la comparación del ideal, 50%. ¿Me entienden o no? El BEF1, el porcentaje, sale en comparación de su ideal. Si a su compañera le correspondía 3, pero solamente sopló 1,5, su BEF1 vale 50%. ¿Me hago entender o no? Eso es importante que sepan. Siempre nos comparamos con el ideal. Ahora miren, sigo botando el aire. Pregunta, ¿este aire de acá no es el aire de los bronquios más chiquitos? ¿No es el aire cuando no hace esfuerzo para botar el aire? Bien, esto se llama el BEF 2575 o flujo expiratorio forzado 2575. Esto mide el flujo de aire de las vías aéreas de pequeño calibre, es decir, generalmente los bronquiolos. Y fue pregunta del pasito, ¿de acuerdo? ¿Qué parámetro mide el flujo contenido en las vías aéreas de pequeño calibre? O BEF 2575 es lo mismo, ¿de acuerdo? Por último, si saco el área bajo la curva, lo que voy a tener es la capacidad vital forzada, ¿de acuerdo? La capacidad vital forzada es la cantidad de aire que yo he podido meter haciendo una inspiración máxima y luego una expiración máxima. ¿Qué es lo normal? Lo normal, BEF1 mayor del 80%. Capacidad vital forzada, CFB chica, mayor del 80%. Y el 25-75 es variable. Algunos hablan que es normal estar por encima de entre el 60 a 70%. Muy bien. Miren acá. Por lo tanto, la espirometría, ¿qué me permite determinar? Me permite determinar volúmenes, capacidades y flujos. Si están normales o están alterados.
Si están alterados, puede ser porque hay disminución del calibre de la vía aérea. Por ejemplo, un asmático. Sople. ¿Me entienden? Obstruido. Pregunta, si mis bronquios que están obstruidos, ¿qué es lo que va a disminuir? ¿El volumen que voy a botar al final de todo, de mi soplada, o el flujo para botar el aire? El flujo. Voy a botarlo todo, pero lo voy a botar lento. ¿Entienden? Voy a hacer... Lo termino botando. ¿Me entienden o no? Lo que está alterado es el flujo, el VEF1. Mientras que cuando es un problema restrictivo, pulmones chiquitos, el paquete hace esto. Tome aire, bote. Se acabó. Ya no hay aire, porque son pulmones pequeños, fibróticos. Es decir, en los patrones restrictivos, lo que se altera principalmente es la capacidad vital forzada. No se olviden eso. ¿A quiénes le pido espirometría? Se le pide espirometría a cualquier persona que tenga sintomatología respiratoria no clara. Ejemplo, doctor, me canso mucho cuando subo escaleras. Doctor, paro tosiendo todo el día. Lógico, antes de hacer una espirometría, al menos piden la placa de pulmones, pues. No me dice que tenga tuberculosis, que eso explica todo. Número 2. Evalúa el impacto respiratorio de otro tipo de enfermedades no neumológicas. Algunos de ustedes, de acá cuando se gradúen, va a pensar en qué se va a especializar. Aquí hay potenciales cirujanos, plásticos, generales, neurocirujanos, pediatras, neumólogos. Les comento un chisme. Mi ex alumnito de la primera promoción que tuve es actualmente residente mío en mi hospital. ¿Me entienden? Se animó, buena voz. Y a lo mejor alguien que aquí se anima. Y ahí somos poquitos, ¿ah? Somos poquitos, así que chambal. Pero alguno de ustedes a lo mejor quiere ser reumatólogo. Le gusta la reumatología. La reumatología, ¿qué ve? Problemas del colágeno, ¿sí o no? Artritis, lupus. Bien. ¿Qué tiene que ver la reumatología con la neumología? Las articulaciones son ricas en colágeno tipo 4. El pulmón es rico en colágeno tipo 4. Y cuando las defensas comienzan a destruir tus articulaciones, ¿a quién creen ustedes que también destruye? A los pulmones. Y muchas veces les ocasiona fibrosis pulmonar. Entonces el reumatólogo me va a decir, doctor, un favor, hágale pues un espiro a mi paciente con lupus o con artritis. Quiero ver cómo está su pulmón. Yo le hago la prueba y a lo mejor encuentro que ya está haciendo fibrosis. La espirometría no me va a decir que está con fibrosis, pero sí me va a decir que está con patrón restrictivo por la fibrosis. Pulmones pequeños. ¿Me entienden o no? Número 3. Clivaje de alteración funcional ante riesgo de tabaco, agentes laborales, etc. Cuando ustedes se gradúen, lo que van a hacer lógico es poner su consultorio o trabajar en una clínica o un hospital. Esa es la idea. Y cuando les venga a su consultorio un paciente que ha fumado, no basta con auscultarlo y tomar una placa de pulmones. No es suficiente. A toda persona que fuma se le pide 2 pruebas. Una espirometría y una tomografía. Porque a lo mejor tiene un cáncer y con una placa de tórax no lo vas a ver. Sobre todo cuando son chiquitos y están detrás del corazón. Y está el cáncer creciendo. Y segundo, espirometría. La espirometría te puede decir si ese paciente ya está presentando algún problema, quién sabe, un problema de EPOC. ¿De acuerdo? Como les dije yo a los chicos del seminario, decirle a un paciente que fuma que tiene EPOC, es decirle, ¿sabe qué, señor? Te queda entre 3 a 8 años de vida. Así deje de fumar. Entonces, el diagnóstico de EPOC es un diagnóstico de mucha sensibilidad y mucho riesgo. Otro, evaluación preoperatoria. Si me van a operar del corazón, de los pulmones, del estómago, el hígado, la vesícula o el vaso, es mejor hacer una espirometría previa porque estas cirugías producen dolor. Y al generar dolor en el pecho o irradiar al pecho, el paciente respira menos, se acumula flema y se producen atelectasias, colapsos pulmonares y complicaciones. Estoy con mi camiseta de la Alianza y en eso paso
por la trinchera norte y me agarran a patadas 20 hinchas de la U y me llevan al hospital policontuso. Tengo solamente 7 fracturas de costilla. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, salgo del cuadro, me estabilizan, chapan a 2 de los hinchas de la U y yo les hago juicio. Ahora te voy a demandar. La pregunta es, ¿cuánto de reparación civil le pides? Para poder pedirlo, se puede pedir una espirometría y saber cómo está tu función pulmonar ahora. Se supone que antes de la patada estaba normal y ahora después de los patadones y fracturas debería estar bajo. Cuando más baja salga tu función pulmonar por espirometría, te debe caer más plata, teóricamente. Pero como son naturalistas, nunca te pagan. Ensayos farmacológicos. Ustedes han llevado fármaco y han llevado seguramente... ¿No llevaron fármaco ya? Perdón, van a llevar fármaco. Cuando lleven fármaco, van a llevar seguramente por ahí protocolos de investigación y por ahí alguno de ustedes quiere hacer un trabajo de investigación nuevo. Quieren saber si es que la cáscara de plátano bizcochito es buena para el asma. Está bien, pues. Sacan su plátano bizcocho, lo liofilizan, lo concentran, se lo dan en jarabe al paciente y ¿qué hacen? Le hacen espirometrías antes y después de los jarabes. ¿Cuál es el objetivo? Ver si es que realmente te abre el pecho, te mejora la función pulmonar. ¿Me entienden o no? Es un ejemplo, ¿no? Lógicamente no lo van a hacer, porque para poder tú darle algo a un humano, primero pasa por modelo animal, pasa por ratones, ratas, conejos, cobayos, monos y después humanos, y mínimo debe haber pasado 10 a 15 años. ¿De acuerdo? Así que cuando yo veo trabajos de investigación que han hecho de la platita X y lo ponen ahí, no tiene valor. Tiene que pasar por una secuencia, tiene que pasar la fase de inmunogenicidad, de seguridad, de eficacia, ¿ya? Y eso demora 10 a 15 años. Estudios epidemiológicos, bueno, si alguien de acá vive en distritos como Comas, San Juan de Lurigancho, El Agustino, ya esos lugares son muy contaminados y hay mucho riesgo a hacer enfermedades respiratorias. Contraindicaciones de la espirometría absolutas. No se te ocurre hacer espirometría si tu paciente tiene neumotórax o neumomediastino, si tiene sangrado, está hemoptizando, no se debe hacer. Si tiene aneurisma en la aorta torácica o aneurisma cerebral, no se debe hacer. Si tiene infarto reciente, se dice mínimo 6 semanas del infarto, o angina de pecho, o ha sido operado del ojo, de retina o de cataractas, es decir, se le ha colocado un lente intraocular. ¿Por qué no? Porque el paciente va a soplar con toda su fuerza y si tiene aneurisma, ¡pam!, se le rompe y el paciente se muere. No se debe hacer en estos casos. Relativos. Traqueostomía, sí se puede hacer, pero ojo, no la vayan a hacer por el traqueostoma. Yo lo he visto, ¿ah? Sopla. No, se hace por la boca. Se tapa el traqueostoma y se hace por la boca. Pacientes edéntulos, ¿qué significa edéntulo? Sin dientes, sí se puede hacer, pero es una contraindicación relativa, no absoluta. Pacientes que tengan parálisis faciales, pacientes nauseosos o pacientes que no comprendan, hay que explicarles, pero sí se puede hacer, ¿de acuerdo? Lo más bravo de todo esto, aunque no lo crean, es la comprensión. Tú le dices al paciente, señor, va a tomar aire con toda su fuerza, va a soplar 6 segundos, ¿de acuerdo? Y de ahí respira por la boquilla. ¿Me entendió? Sí, doctor. Comience, tome aire. Sople. Parece espartano, pero no bote el aire. Y al final tenemos que volver a hacerlo, nos tiramos 1 hora con un paciente. Complicaciones de la espirometría. La más frecuente, que me venga tos. El paciente hace... Eso es frecuente. ¿Qué deben tener en su laboratorio o en su consultorio? Salbutamol, porque se te puede venir la crisis. En ese momento, cálmese, señor, señora, abra la boquita, respire profundo y le calmas el acceso. Que hagan broncoespasmo, dolor torácico o dolor de cabeza es raro y mucho más raro. A mí no me ha ocurrido, gracias a Dios, en los casi ya, vámonos para 12 años de neumólogo que tengo, neumotórax y síncope, ¿no? No ha ocurrido, por suerte, pero aunque sí ha ocurrido que algunos se tienden a desmayar, ¿no? Porque por tanto respirar rápido les puede venir alcalosis respiratoria. Muy bien.
Espirometría computarizada es lo que estamos viendo y pueden ser de tres tipos: basal, con reversibilidad a los beta 2 como el salbutamol, oncobroncoconstricción. Basal, por ejemplo, se presentan a postular a la marina. Muchos de ustedes van a ser médicos y a lo mejor quieren asimilarse. Yo quiero ser marino. Perfecto. Ya saben que si se asimilan, ingresan como oficiales, como tenientes primeros. Y en el ejército es como capitán, ¿no es cierto? Bien. Pero para asimilarte, tienes que tener una espirometría basal 100%. Esa es la ley. Yo he trabajado en la marina 5 años. Si no tienes espirometría 100% en todos los parámetros, fuiste. ¿Por qué? Porque supone que vas a ser médico, pero también eres militar. Y si hay una guerra, agarra tu fusil y te vas a helar y también a correr. Porque esa es la idea, ¿cierto? Reversibilidad con beta 2. Doctor, tengo tos, tengo silbido de pecho, me nebulizan todos los años en los cambios de estación. Pero no tengo asma, doctor. Así, ¿qué tienes? Tengo bronquitis asmatiforme. O tengo bronquios. Algunos médicos le dicen a los pacientes, tienes bronquios. Es como entonces te digan, tienes próstata, tienes cuello uterino. No hay diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Le hago una espirometría inicialmente al paciente y después le aplico 4 puffs de salbutamol, espero 15 a 20 minutos y le vuelvo a hacer la espirometría. ¿Y qué debo observar? Si es que se abren los bronquios, si aumenta el BEF1 principalmente. Si veo que el BEF1 se incrementa más del 12%, alta sospecha de asma bronquial, no se olviden eso. Y broncoprovocación o broncoespasmo. Soy una persona que quiere asimilarse, pero soy asmática, entonces te quiero sacar la vuelta. ¿Cómo hago? Me aplico salbutamol antes de ir a mi evaluación psicosomática, se llama, o física. Entonces yo a un neumólogo le digo, señor, ¿es asmático? No, doctor. Perfecto, sople. El asmático, por más que use salbutamol, al final se le va a cerrar el pecho por el esfuerzo. Y yo me doy cuenta, ¿seguro que no eres asmático? No. ¿Tu compañera ha fallecido? Muévela, muévela. Ya, hija, despierta. Entonces, ya está cerrado el pecho. Entonces, ¿qué hago? Yo ya sé que es asmático, o sospecho que es asmático. ¿Saben lo que le digo? Ya digo, no eres asmático, ¿no? Ya, perfecto. Soldado, ven para acá. Acompaña aquí al postulante y van a dar una corridita alrededor del hospital, ¿ya? Y regresan. Son 4 kilómetros. A la mitad viene el soldado con el pata así. A ver, sopla. Recontra obstruido. ¿Por qué? Porque por más que utilices la medicación, con el esfuerzo se va a provocar broncoprovocación y le voy a detectar la mentira. ¿Me entienden o no? Bien, en la espirometría se puede hallar la capacidad vital forzada, que ya les he dicho que es importante para descartar problemas restrictivos, pulmones pequeños o problemas ventilatorios. El BEF1, volumen expiratorio forzado primer segundo, que es importante en el diagnóstico de problemas obstructivos. Podemos dividir, miren chicos, el BEF1 entre la capacidad vital. Lo normal es que este cociente sea mayor de 70. Si ese cociente es mayor de 70, es normal. Si este cociente es menor de 70, es compatible con cuadro obstructivo también. Y por último, el BEF2575, llamado flujo expiratorio medio máximo o mesoexpiratorio, que mide vías aéreas de pequeño calibre, vías aéreas menores de 2 milímetros. Bien, esto ya lo hemos visto. Este es el famoso test de broncodilatación. Se le aplica al paciente el salbutamol. Después de 15 a 20 minutos se realiza otra prueba. Y con esta formulita que está aquí abajo, podemos hallar qué porcentaje aumentó o disminuyó el BEF1. ¿Y qué dice? Que si mi BEF1 aumenta más del 12%, es muy sugestivo de asma. Se llama prueba broncodilatadora positiva. Aquí está quien les habla con bigote, y lo que están viendo ahí es no una máquina de espirometría. A propósito, ¿cuánto cuesta la máquina de espirometría? Cuesta de entre $3.000 a $8.000.
pero se paga, se paga. El problema es esta máquina de pletismografía corporal, y esta es la de Delco. ¿Cuánto cuesta? Juntan las dos, $120.000. O sea que cuesta como un deportivo el año, ¿de acuerdo? $120.000. En el MINSA solamente lo tiene el Hospital 2 de Mayo, lo tiene Cayetano Heredia a media caña, que se le está malogrando, y lo tiene Loaiza, ¿de acuerdo? Entonces son los hospitales que tienen esto, el resto no lo tiene. Seguro Social tiene uno viejito en el REBA, pero todavía lo tiene. Bien, cuando yo tengo un problema respiratorio y le hago una espirometría, obtendré patrones normales, patrones anormales. El primero que vamos a ver es el anormal obstructivo, como las imágenes de estos niños, que como vemos parece que se estuvieran ahogando por el proceso obstructivo severo. El obstructivo típicamente tiene una caída del BEF1, una disminución del coeficiente BEF1, capacidad vital forzada, y una caída del 25-75. Pero basta que yo tenga estos dos en medio bajos para decir patrón obstructivo. Y cuando más bajo está el BEF1, decimos que está el paciente más obstruido. Puede tener obstrucción leve, moderada o severa. Y eso relaciona también con la clínica o las molestias del paciente. Aquí vemos una curva normal. Miren, ¿hasta cuánto llegó el BEF1 en esta curva? 8 litros. Y miren acá, en un paciente con asma, llegó a duras penas a 6 litros. ¿Qué más llama la atención, chicos? Miren esta parte de la curva. ¿Es una pendiente, sí o no? Y miren acá en el obstruido. ¿Qué observamos? Observamos cómo se forma una concavidad. Caída del 25-75. Voy a ver si todas pueden ver este dibujito. No sé si todos pueden ver, ojalá puedan verlo. ¿Se puede ver algo? ¿No? ¿Sí o no? Vamos a meter acá para que se vea. Ya, ¿hay que ver? Ya. Voy a hacer la curva normal. La curva normal, flujo, volumen, sería algo así. Listo. La curva normal, ¿de acuerdo? ¿Cómo es la curva de un obstructivo? Voy a ponerlo, a ver, ¿se ve? ¿Se veía? ¿Se ve el blanco? ¿Se ve? Ya. Tome aire. Sople. Ocupé el aire. ¿Ven la diferencia? ¿Qué diferencia hay entre el normal y el obstructivo? Exacto. Primero, ¿cómo está? Este es el BEF1 y este le ponemos BEF1'. Pregunta, ¿sí o no que ese BEF1' es más chiquito? Sí. ¿Y qué más? Observamos que la expiración se prolonga. ¿Y qué más observamos? Que el 25-75 hace una especie de muesca. ¿Me entienden o no? Esa es la morfología de una gráfica de un paciente obstructivo. ¿Listo? No todo lo que brilla es oro, no todo lo que sirve es asma. También te dan patrón obstructivo el paciente con EPOC, que lo van a ver más adelante, enfermedad obstructiva por el consumo de cigarro, la tuberculosis, la aspergilosis, edema pulmonar, laringitis, bronquitis, bronquiolitis, tumores, cuerpo extraño. Agreguen una más allá que me he olvidado, agreguen bronquiectasias. Las bronquiectasias son una causa bien frecuente, ponemos por acá, tercer lugar incluso, bien frecuente de problemas obstructivos.
Listo. Bronquiectasias. Se guarda. Todos estos pacientes van a desarrollar patrones obstructivos a la espirometría. Muy bien. Bien. Miren, sin necesidad de ver valores. ¿Normal sí o no? ¿Obstructivo o no? Sí, miren, baja el BF1 y se hace la muestra. Y este sería un obstructivo severo. Con las justas tiene que botar el aire. Aquí estaba, por ejemplo, Chespirito, cuando estaba conectado a balón de oxígeno. ¿Sabían ustedes que Chespirito, el que hizo Chavo el 8, murió de EPOC? ¿Sabían o no? Murió de EPOC. ¿Y por qué? Porque fumaba 2 cajetillas diarias desde los 17 años. A él le diagnosticaron EPOC el año 97. Y en el 97 le dijeron, ya no fumes. Y él dejó de fumar. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y él dejó de fumar en el 97. En 2009 vino al Perú y todavía saltaba y cantaba y se presentó en varios teatros con doña Florinda, ¿no? Y muere en 2014. Pregunta, ¿por qué se murió si ya no fumaba? Y se murió después de casi ¿cuántos años? 17 años después de dejar de fumar. Eso es el EPOC. Es el EPOC. Tú puedes dejar de fumar, pero igual te vas a morir por el EPOC. Lógicamente que vas a vivir un poquito más tiempo. ¿De acuerdo? No quiero ser pesimista, pero lo que ocurre, a menos que estés recontra cuidado. El problema es de que, como dice el dicho, lo fumado, fumado está. Nadie te lo quita. Y si tú has fumado, para que tu pulmón sea tan limpio en función como alguien que nunca ha fumado, deben pasar 15 años de haber dejado de fumar. Así que aquellos que han fumado ya saben, 15 años a partir de ahora, para el 2032, 33 ya, están igualitos a los que nunca han fumado. Bien, vamos. El otro grupo serían los patrones restrictivos. Escuchen. Restrictivos son pulmones pequeños, pulmones que no hay la fuerza para poder botar el aire, ya sea que son pequeños porque están fibrosados o ya sea porque esté afectada los músculos respiratorios. Aquí tenemos una cifoescoliosis severa, aquí tenemos una silicosis. Esto ocurre en las personas que trabajan, por ejemplo, manejando arena, cemento, piedra, ¿no? Bien, miren la diferencia que hay entre un paciente con un patrón obstructivo de un restrictivo. Las curvas del restrictivo son curvas chiquitas. Miren aquí otra vez la pizarra para que no se olvide. Miren la pizarra. Aquí he dibujado, primera curva, esta curva es la curva normal, ¿no es cierto? Normal. Ok. La otra es la típica curva de patrón obstructivo. Ahora voy a dibujar la curva de patrón restrictivo, a ver si se puede ver. Señora, señor, tome aire. Bote. Se acabó. ¿Se dan cuenta o no? Es decir, son pulmones chiquitos. Y chiquitos porque están pequeños por fibrosis o porque los músculos que permiten su expansión están alterados. Entonces, esto sería, ponemos por acá, bajaré por acá, es la curva de patrón restrictivo. ¿Cuál es el problema del restrictivo? Chicos, ¿sí o no que les he dicho hace un rato que el área bajo la curva es la capacidad vital forzada, ¿sí o no? Bien, pregunta, ¿esta área bajo la curva, ustedes creen que podrá dar una capacidad vital forzada normal? No, es por eso que en los restrictivos lo que más se ve afectado es la capacidad vital forzada. Ellos tienen una caída importante de la capacidad vital forzada, es su característica. ¿Estamos de acuerdo? Es su característica. Y aquí vemos unas curvas pequeñitas que indican que el paciente apenas puede movilizar aire. Bien, ¿quiénes sufren de patrón restrictivo? Lo sufren las personas con fibrosis pulmonar,
aquellos que han perdido un pulmón, los pacientes con escoliosis. ¿Alguien sabe qué es toracoplastía? Toracoplastía era un procedimiento cruento del siglo pasado en donde te sacaban costillas, te sacaban 2 o 3 costillas. ¿Cuál es el objetivo? Que tu músculo pectoral se hunda y colapse tu pulmón. Una forma desesperada de tratar de que la tuberculosis no te mate, porque no existía ningún medicamento para tuberculosis. Entonces el pulmón era colapsado, y al ser colapsado, el pulmón se volvía anaeróbico, y el bacilo de Koch moría porque requería oxígeno para vivir. ¿Me entienden? Van a ver ustedes gente actualmente de 90 años, sáquese el polo, señor, y un tremendo huecazo así, pero cubierto por piel, ¿ah? ¿Y qué le pasó? Me operaron en el hospital Bravo Chico, allá por 1930 y tantos, de tuberculosis. Ah, toracoplastía, o toracoplastía. Fibrotórax, neumotórax. Cuando hay problema neuromuscular, ¿se acuerdan que hablamos del síndrome de Guillain-Barré ayer un poquito? Cuando hay problema de diafragma o músculos respiratorios, el paciente igual apenas va a poder botar aire. En este caso el problema no es el pulmón, son los músculos respiratorios. Su patrón también sigue siendo patrón restrictivo. Miren, una radiografía y tomografía de un paciente con fibrosis pulmonar, engrosamiento. El pulmón tiene la consistencia de una esponja. ¿Alguna vez han comido chanfainita o no? Por supuesto, qué rico. La chanfaina es pulmón, pues. Pulmón de vacuno, pulmón de cerdo. Esa contextura esponjosa es la contextura normal de un pulmón. La contextura de los pulmones fibróticos se asemejan a los corchos de las botellas de vino, duros, y eso hace que pierdan compliance y por lo tanto almacenen poco aire. Miren esto, yo sé que no han llevado radiología ni medicina 1 ni 2, pero yo creo que se dan cuenta de esta tomografía que aquí está el corazón, aquí está el pulmón izquierdo, ¿y dónde está el pulmón derecho? No hay pulmón derecho, lo que hay es un gigantesco tumor. Y este tumor, ¿cómo fue que llegó ahí? Es un caso de la vida real. Cuando yo era residente en el Neoplásicas, cuando llevaba neumología oncológica, y era una señora que venía de haber fallecido ya de la sierra, y que le había salido un tumorcito en la pierna, y lo que hizo fue ir donde un médico para que se lo saquen. Se lo sacaron. La clásica de todos, nunca preguntamos qué fue, y la paciente se fue a su casa a seguir viviendo. Pasó el tiempo y le siguió creciendo la pierna. ¿Y qué pasó? En la tomografía de pierna, de muslo, se ve una tumoración tremenda. Se le hizo la biopsia y salió que era un rhabdomiosarcoma muscular, un cáncer maligno de músculo. Y después observamos que esto de acá también era un rhabdomiosarcoma pulmonar. Es decir, el cáncer del muslo se había ido al pulmón. Y esto finalmente es lo que la debe haber matado. ¿De acuerdo? Y si yo le hago una espirometría a esta paciente, pregunta, ¿su problema será obstructivo o restrictivo? Restrictivo. Restrictivo, pues miren, solamente queda medio pulmón y chiquito todavía. Y así como hay todo en la vida, ¿no? Hay ¿cómo se llama esto? Ceviche de conchas negras con pescado, arroz con leche, ¿no es cierto? Café con leche y otras cosas más. También hay patrones mixtos. Hay personas que tienen pulmones pequeños y para colmo obstruidos. ¿Y quiénes son esos? Los pacientes con EPOC severo. Los pacientes con EPOC, como Chespirito, terminaron sentados en una silla de ruedas con oxígeno, porque ellos están en la fase terminal y ellos, aparte de que no pueden botar el aire y lo atrapan, contienen poco volumen de ellos. Es un patrón mixto. Esto de acá es un cuadro que resume todo lo que he hablado, ¿de acuerdo? Van a ver que en patrón restrictivo lo que más disminuye es la capacidad vital forzada. En obstructivo lo que más disminuye es el BEF1. ¿Y qué significa BEF%? Es otra forma de colocar o poner BEF1 entre capacidad vital forzada. Es lo mismo, son sinónimos. También está abajo. En el mixto todo está abajo. Y cuando hay solamente baja del 25-75, se le llama obstrucción mínima u obstrucción de vías aéreas de pequeño calibre. Bueno, aquí estoy, que les habla, con 20 kilos de más creo yo. Aquí estamos en donde, esto es Montevideo, Uruguay. Esto fue el año 2012
el Congreso ALAC y un trabajo de investigación que presenté en aquella. Bueno, pletismografía. No que estar a bordo de tanta carne, porque la carne de Uruguay es lo máximo. Se la tira a la Argentina, de verdad. Es lo máximo. Hablo de la carne vacuna, la carne vacuna, pletismografía. Pletismografía es una prueba más completa, chicos, te permite hallar lo que evalúa la espirometría: volúmenes, capacidades, flujos, pero te permite hallar dos cosas aparte. Te permite hallar resistencia de las vías aéreas y te permite hallar el famoso volumen residual. Y si yo hallo volumen residual,